El análisis, la experiencia y el pensamiento crítico para ampliar la conversación pública. En Imer Noticias, primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto conversar con la doctora Sayak Valencia, poeta, filósofa, teórica del feminismo, ensayista, investigadora. Doctora Sayak Valencia, buenos días, gracias por esta conversación, bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y muy contenta de estar esta mañana con ustedes. Muchas gracias, doctora. Yo comentaba este fenómeno que va al parejo de otras acciones que tienen que ver en Estados Unidos, pero también en otras latitudes, y una de ellas es este movimiento de tratar de negarle el derecho al voto a las mujeres con argumentos distintos, pero que más allá de la conversación que se da en redes sociales o en medios, tiene una profundidad que es necesario analizar, doctora Sayak Valencia. ¿Qué decir de estas campañas de la ultraderecha para quitar el voto a las mujeres? Bueno, primero, muchas gracias por la pregunta y yo creo que es un tema que no podemos dejar pasar, no es un tema solo de redes sociales, esto es muy importante que lo entendamos como personas y como comunidades de cualquier parte del mundo, que primero empieza a ser un rumor divertido, gracioso y que eso tiene el pensamiento regresivo y sobre todo el pensamiento fascista en este caso, porque estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de otro lugar, sino en Estados Unidos sí hay una tendencia al autoritarismo ya de una manera completamente innegable y lo vemos con pues el ICE, ¿no? Que es una asociación que podríamos casi vincular con dos cuestiones muy importantes. Una, las redadas anti-esclavos que había en Estados Unidos en su momento colonial y luego también en este momento más reciente, desafortunadamente en la historia del siglo XX con la Gestapo, ¿verdad? Y con los nazis. En este sentido, y esto se conecta porque con lo que vamos a hablar sobre Erika Kirk, porque esa sería la infraestructura material donde vemos ejecutadas estas políticas de odio y de racismo. Y por otro lado, el lado femenino, digamos, es esta campaña, que es una campaña de desinformación de alguna manera a través de una señora que tiene mucho poder, que es empresaria y que todos esos derechos que ella tiene de aparecer en público, de tener una empresa, de hablar, de ser reconocida, de tener ejercicio y autonomía sobre su cuerpo, de vestirse como ella quiere, de hacerse las cirugías que tiene, de todas estas cuestiones que parecen banales, son parte de un conglomerado ideológico donde parece que hay una cosmetización de la derecha, pero que lo que en el fondo quieren es quitar derechos a las personas que no participan de esas jerarquías, porque básicamente Erika Kirk es una mujer muy privilegiada dentro de una jerarquía muy conservadora que está pidiendo a las mujeres que tienen menos capacidad económica y menos educación que renuncien a algo que de por sí ya no pueden ejercer de manera tan libre. Entonces, les decía que esta manera cosmética o hedonista, ¿no?, en que presentan estas ideas muy conservadoras a través de una figura atractiva como Erika Kirk, que es un ícono muy disonante a lo que ella propiamente representa como tradwife, ¿no? Las mujeres tradwives en Estados Unidos se ven más como las mujeres Amish o las menonitas o de las religiones ortodoxas que están cubiertas, que de alguna manera nos recuerdan también a las mujeres cubiertas de los países pues de los países musulmanes, pero con una indumentaria que no resulta tan atractiva, que es una indumentaria muy, pues digamos, por decirlo de una manera muy rápida, de una manera, una indumentaria muy adusta, hay mucha represión corporal, hay mucha sumisión. Entonces esa parte no es atractiva porque la hemos relacionado siempre con religiones ortodoxas, ¿no? O muy machistas. Y en este sentido, pues Erika es que toma todos los logros, digamos, tanto visuales como económicos y políticos del feminismo de la segunda ola para empoderarse y venir a decirnos que tenemos que renunciar a nuestro voto. Cuestión que no es, decía Baladí, porque básicamente el voto femenino se conquistó con muchísima dificultad y muchísima lucha a lo largo de la primera parte del siglo XX y no tenemos tanto tiempo votando. Entonces, alguna gente dirá, pero ¿para qué queremos el voto si de todas maneras las democracias que conocemos no son las democracias que soñamos, digamos, ¿no? Y esto es un argumento que me parece
válido en algún punto, pero no necesariamente real, porque la democracia no se reduce al voto femenino, pero sin el voto femenino no hay democracia real, ¿verdad? Y bueno, podemos seguir conversando sobre esto. Sí, porque además en el caso, por ejemplo, de México son más del 50% de el padrón del Instituto Nacional Electoral, doctora Sayac Valencia. Este tipo de campañas de ideologías, ni siquiera es filosofía, de ideologías, no son nuevas, ya tienen mucho tiempo. Y me llama la atención que ahora surgen con esta fuerza. ¿Cuál es la razón? ¿Qué explicación encuentra usted, doctora Sayac Valencia? ¿Tiene que ver con el avance de gobiernos como los que promueve Donald Trump o hay algo más dentro de las juventudes, sobre todo jóvenes, que les hace sensibles a este tipo de propuestas? Bueno, primero hay algo muy importante y yo como especialista en estudios culturales quiero destacar la importancia de los estudios culturales para analizar fenómenos como estos, porque básicamente lo que han hecho es una avanzada semiótico-política o una avanzada estética y cosmética donde utilizan estas formas visuales muy llamativas, y en esto yo le digo que es la ultracosmetización del mundo a través de la digitalización, que ya utilizaban estos recursos o estos símbolos que tenemos de belleza y poder, porque muchas veces la belleza se asocia al poder, pero esta cosmetización ha servido para entrar de manera, digamos, indirecta a través de la construcción de un entramado muy cosmético, muy embellecido, muy gentrificado, diríamos, incluso tengo un concepto que es gentrificación emocional, creando una gentrificación emocional dentro de los receptores o de las audiencias, que en algunos puntos, y como son audiencias casi siempre mucho más jóvenes y con muchas menos digamos, relación con la historia política de los países, muchas veces pasa eso, pasa que no hay un objetivo político dentro de las poblaciones que consumen esto, pero sí se vuelve un lugar político a partir de ese consumo. Y esto no es menor, como decía, entra por la estética o entra por lo que se conoce en política como por el soft power y recondiciona y rediseña la subjetividad del consumidor que la está consumiendo y que la está replicando. Pero también esto no empieza ahora, como decías bien hace un momento. Empieza por ejemplo, veo que desde la pandemia, en los años 2020, empezó esta cuestión del pensamiento mágico, el pensamiento también de la energía femenina y la energía masculina, que no era otra cosa que reforzar los roles de género y la sumisión en las mujeres y el machismo en los hombres y el empoderamiento masculino como guerrero, fuerte, violento, desafiante y sí, muy, muy violento en contra de mujeres o en contra de poblaciones frágiles, muy racista también, pero esto se iba rediseñando a partir de pequeños cambios o cambios sutiles. A esto se le llama primado negativo en psicología. Entonces hay un diseño muy importante de la manera en que se hacen las campañas políticas, y que son campañas más bien ya campañas de marketing, y que hablamos la vez pasada sobre este sobrino de Freud que se llamaba Edward Burns, Ujú. y que tiene un libro de 1928, que es muy pronto, incluso antes de que el ascenso del nazismo, que se llama Propaganda. Y este libro decía, podemos vender a través de, pues sí, de la manipulación de masas, a través de la manipulación psicológica, lo que queramos. Y es un libro que ha sido el manual de la ultraderecha durante mucho tiempo. Y también porque hablábamos hace un par de semanas, que la curva de aprendizaje de la ultraderecha fue de 60 o 70 años, no fue inmediata. Entonces, para pensar de manera compleja también hay que tener diálogos intergeneracionales y luego situar estos fenómenos en nuestro país de una manera muy concreta. Como tú dices, el 40% de la población o 50% de los hogares en México son encabezados por jefas de familia. También quiero poner qué pasa con los hogares que son LGBTIQ o personas que no son el padre y que no son una persona masculina al frente del cuidado de las personas. Entonces, lo que se está disputando aquí es, por un lado, el voto de las mujeres, pero por supuesto el derecho a la ciudadanía, que no solamente es el voto, sino el aparecer en público, el hablar en público, el trabajar en el espacio público. Se está debatiendo todo eso. Y entonces, claro que suena irrisorio y que nuestro país está, afortunadamente en este momento, defendiendo una posición completamente contraria a esto. Sin embargo,
capturar las conciencias de las juventudes ayuda a que este pensamiento se normalice y se disemine aún más y se junte con las lógicas regionales que sí, que ya incluyen un machismo muy recalcitrante, como nos lo indican los números del feminicidio en nuestro país, que crecen de manera muy alarmante, o los ataques que hablábamos hace 2 semanas, incels, por ejemplo, que van creciendo. Entonces, toda esta forma, diríamos, todo este tejido muy tupido de relaciones complejas y de poder se van incrustando en la sociedad, y tenemos que ver cuáles serían las interpretaciones regionales de esto, pero sin embargo me parece que sí es algo que no podemos dejar como si fuera un meme y no hiciera ningún tipo de campaña política. Aquí en México, uno de los senadores del PAN, bueno, un político del PAN, replicó esta idea después de un par de días que Erika Kirk lo dijo en Estados Unidos en su campaña. Y yo pienso que no es algo gracioso y que no es algo que podamos dejar pasar. Como tenemos unos instrumentos y unas instituciones que hablan de hacerse cargo, ¿no?, de rendición de cuentas, tendríamos que de alguna manera pedir rendición de cuentas a el partido del que es este señor y ver si suscriben esta política y que también tenga consecuencias legales, porque esto es, por un lado, desinformar y por otro lado, utilizar el poder que se tiene para crear una agenda completamente antiderechos y antidemocracia, por ejemplo. Sí, porque esto, además de todo lo que implica el quitar el derecho humano a decidir, las personas que van a gobernar o decisiones de política pública, en el caso de las mujeres, va más allá, así lo quiero ver y no sé qué piensa usted, doctora Sayac Valencia, de un tema que solamente se vincula a un asunto de género. ¿Por qué se lo planteo? Porque hay algunas estadísticas que comentábamos en nuestra mesa de editorial en Imer Noticias que señalan que desde que las mujeres tienen derecho al voto y lo han ejercido de manera muy puntual, ha habido decisiones de política pública que han beneficiado a las sociedades, se ha abatido la desigualdad en poquito, pero ahí va. En México, por ejemplo, ha habido avances en materia de protección de los derechos humanos. Y sin embargo, en los tiempos en los cuales había ese llamado orden natural, donde solamente había hombre-mujer, solamente en los únicos, modelos que se defendían y que estaban establecidos, donde no había otro modelo de familia. Curiosamente, el tipo de gobierno que había, por ejemplo, en México o en otras latitudes, eran dictaduras o regímenes autoritarios. Eso también está dentro de la reflexión que creo que es importante tenerla, doctora Sayac Valencia. Sí, claro, me parece muy importante ver como, digamos, la estructura que subyace a todos estos discursos, que por supuesto es el autoritarismo y no lo podemos negar. Esta mañana estaba leyendo que Ortega ya dijo que no va a haber elecciones en 2027, por ejemplo, ¿no? Y que eso ya es prácticamente pues una declaración de Estado autocrático y pues de dictadura. Estados Unidos no puede negar que está yendo hacia una dictadura o que ya lo es de manera muy acelerada desde hace mucho tiempo, pero con los 2 mandatos de Trump lo vemos de manera súper representativa. Y otra cosa es que también en la región está ganando la ultraderecha y la forma en que representan el género, la sexualidad es una sexualidad muy binaria y una forma muy autocrática y muy masculina, pero en este sentido muy necromasculina, ¿no? Desafiante, violenta, guerrera. Y esto sí es una cuestión que va más allá del género, pero que no lo podemos desligar, porque recordemos que el género también, las coreografías de género son complementarias. Entonces, mucho de esto tiene que ver con una reinstauración del patriarcado de manera muy, muy feroz, y que además no se trata solo de los derechos de las mujeres, sino básicamente, y por eso desde el transfeminismo nos preocupamos por esto, porque es contra los derechos de todos. Hemos leído muchísimo a muchísima gente, pero pienso en Bertolt Brecht, cuando decía: cuando veas que a los otros les quitan sus derechos, prepárate porque los tuyos vienen enseguida, ¿no? Lo decía de otra manera, pero es como no estamos a salvo en un lugar
en un mundo donde se está quitando los derechos. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, ¿y para qué vas a pelear por los derechos de la naturaleza? Bueno, porque la naturaleza es escasa, sin naturaleza no hay vida, pero también ¿por qué vas a pelear por los derechos de las mujeres si no eres mujer? Pues porque las mujeres son la mitad de la población y por supuesto hemos demostrado que no solamente en decisiones políticas, que sí es verdad, de hecho las mejores ranqueadas dentro de las soluciones en pandemia fueron 5 presidentas de diferentes regiones, incluyendo África, una de ellas, y bueno, por supuesto Suecia y así, pero hemos demostrado que si nosotras no se mueve el mundo porque sostenemos de una manera en la cual no tiene que ver solamente con el ejercicio político y vistoso, digamos, de estar afuera, sino más bien una serie de cuestiones que tienen que ver con no solo cuidado, sino con una participación activa en todos los rubros de la vida de manera muy solvente. Entonces, sí es una cuestión de género, sí es una cuestión de feminismo, pero excede esto y lo que creo que tenemos que ver es que básicamente todos los derechos están conectados y cuando nos quitan a una persona, los derechos y los de los demás están también puestos en subasta y esto me parece que no es algo que podamos permitir, menos en un país como este que tuvimos una independencia y una revolución de hecho para poder tener derecho a la representación a la democracia. Y eso al final del día también es importante, no estamos desconectados unos de otro y es necesario detenernos y no caer en la banalización o en la cosmetización que usted nos ha planteado como uno de los fenómenos que están allí presentes. Le quiero agradecer, doctora Sayac Valencia, esta conversación, el análisis con la audiencia de Imer Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y yo encantada de poder conversar con ustedes esta mañana. Nos escuchamos en un par de semanas, doctora. Muchas gracias, hasta entonces. Hasta entonces. Es la doctora Sayac Valencia, poeta, filósofa, teórica del feminismo,